capítulo número 15. ¿Se acuerdan cuántos vinieron hace una semana? Bueno, les recuerdo el tema de hace una semana, o usted lo recuerda. Padre lleno de misericordia. Vamos a estar bajo ese tema todavía, pero quiero que usted ponga toda la atención para que en esta noche salgamos bien claros en el que el Señor nos quiere dar a nuestras vidas, para que nada, hermano, se nos va a escapar. Usted puede llegar a amar bien a Dios verdaderamente, porque también lo dice con sus palabras: yo amo a Dios. ¿Cuántos dicen a eso? ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, pero usted lo ama porque sabe que existe Dios, o es porque usted le está conociendo más. Porque la palabra, hermanos, que recibimos es que nosotros vamos conociendo más a Dios. Muchas personas dicen: yo le conozco, pero en realidad, hermano, siempre, hermano, uno se muere conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, hermano, por su gracia y misericordia estoy aquí cada día. Veo que Dios se da a conocer en más que uno lo busca o escudriña, abre la palabra de Dios. Dios se manifiesta más en la vida de uno. Pero uno, si no escudriña la palabra de Dios y tiene esa mentalidad de que es cristiano, y entonces puede decir que conoce a Dios, pero verdaderamente, por eso muchos dicen que le aman, pero en realidad su amor está en otras cosas. Cuando decimos que amamos a Dios, es que Él debe ser, ¿verdad?, el primer lugar en nuestras vidas. Espero que usted esté aquí hoy. Siempre el interés de Dios es que uno llegue a conocerlo a Él por medio de su palabra. Y hoy estamos en esa parábola, amados hermanos, del hijo pródigo, pero hoy vamos a leer lo que dice el versículo número 25 del otro hijo. Pero el tema sigue siendo el mismo: Padre lleno de misericordia. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Lo tiene? Vamos entonces, hermanos, a abrir y leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido a tu padre. Y dice: ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Soberano Dios, que habita en todo lugar, que se ha manifestado en nuestras vidas por medio de su palabra, le damos gloria y honra a su nombre. Le pedimos, Padre, por los méritos de Jesucristo, que en esta noche nos hable y nos atrae a ti. Que nuestros ojos, Señor, puedan ver, podemos contemplar tu grandeza, tu amor que no se compara, que no hay mente que pueda tal vez llegar a entenderlo. Pero le pido, Padre, en el nombre de Jesús y a través del poder de su Santo Espíritu, que cada vida que se encuentra hoy en este lugar podamos, Señor, conocerle, y podemos darnos cuenta de nuestra condición, estado espiritual, condiciones del alma, actitudes, Señor, que tal vez es reflejada a través de esta palabra a nuestras vidas. Pero le suplico que
nos ilumine y nos enseñe en esta noche. Para gloria de tu nombre lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, queridos hermanos. Y por favor, siempre déle la alabanza al Señor. Esto es tan importante, hermano, el Señor, porque Él es alabado, porque Él es reconocido, porque hay personas. Porque hay personas que se han vuelto locos, podemos decirlo así, porque se conocen las personas que se han vuelto locos, que están fuera de sí, que quizá amando otras cosas del mundo, y el Espíritu Santo les abrió los ojos y se han vuelto a amar al Señor sin condiciones, sin obstáculos en su vida. Tal vez como introducción vamos a mencionar a un hombre conocido llamado Saulo. ¿Verdad? Que era un hombre que conocía la palabra, que era un maestro, pero más sin embargo desconocía a Jesús. Desconocía a Jesús. Hasta que Jesús se le apareció y él fue cambiado su vida por el mismo poder del Señor. Sabía mucho de Dios, pero en realidad no conocía a Cristo. Hasta que se encontró con él en el camino, y entonces este hombre oran por él y se le caen las escamas, dice la Biblia, que tenía en los ojos, y pudo ser una nueva vida y estar en favor del Señor al 100%, no a medias, sino en totalidad al Señor, porque se le habían caído lo que no lo dejaba contemplar al Señor. Y en esta noche, hermanos, estamos en el versículo número 25 y siempre, hermano, tenemos aquí el tema Padre lleno de misericordia. Voy a empezar con algunos puntos tan importantes, refiriéndonos al segundo hijo. Usted se acuerda del primer hijo. ¿Cuál fue la actitud del primer hijo? El primer hijo pidió sus bienes y se fue, ¿verdad? Llegó a una condición terrible hasta que volvió en sí y regresó. Y el padre lo estaba esperando. Pero hoy, hermano, nos enfocamos en el segundo hijo del mismo padre. Hermano, este hijo mayor representa a la persona que practica la religión, pero representa también a un hijo que se cree autosuficiente. La persona moralmente que se cree justa, buena. La persona que cree que nunca ha cometido un pecado y que era grande y visible. Esta persona que tal vez hace obras de religión, pero hoy se nos es manifestado esta condición. Recuerda que es un hijo que supuestamente estaba con el padre, pero no estaba en casa. Un hijo que no está en casa. Vamos a mencionar estos puntos que hizo este hijo y espero, amados hermanos, yo sé y venía yo pensando, meditando en esta palabra, que el hijo que fue perdonado, hermano, tuvo el mayor, grande privilegio que aquel que se creía ser un buen hijo. Y número uno, hermano, vamos a ver algunas equivocaciones que uno puede tener de sí mismo. Porque recuerda que este hijo, él habló muchas palabras diciéndole al padre. Pero antes, mire, quiero mencionar, dice la palabra en el versículo número, hermano, 25.
en esta porción dice que el hijo cuando vino, dice la palabra, y su hijo mayor estaba ¿dónde? En el campo. O sea, él estaba así, hermano, como decir, estaba, como decimos, hay personas que a veces están con nosotros, pero cuando les preguntas qué acaba de decir, no sabe, no está con nosotros. Como que algunos están con nosotros, pero cuando necesitamos algo, pero en realidad no están con nosotros. Este hijo no estaba. Era hijo, pero no estaba en casa. Y la palabra dice que vino este hijo, llegó cerca de la casa. Oigan, a ver dónde estaba, lejos. Llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Qué terrible, hermano. Que el hijo no estaba en casa, sino el hijo estaba de lejos y escuchando lo que estaba pasando. En esta introducción, donde estamos, y voy a mencionar ya los puntos que vamos a ver. Número uno, hermano, su primera equivocación, que estaba fuera del hogar, no estaba en el hogar, este hijo. Y segundo error grave, él mismo se excluyó. Recuerda, yo creo que lo leímos, pero luego vamos a ir ya desglosando por versículo. Él mismo se excluyó. Y tercera, que él era autosuficiente. Y cuarto, no tenía compasión ni entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué razón estaba la fiesta y la danza? No entendía él, hermano, lo que es un pecador arrepentido. Y número 5, no alcanzó a ver los hechos, sino que los estaba escuchando. Entonces, número 1, dijimos que él estaba en el campo, estaba lejos. Era como que estaba en la casa, pero estaba lejos. Estaba lejos de casa, estaba en el campo, no en la casa. Y además no era consciente de los asuntos del Padre. Eso es el primer punto. El hijo mayor, dice la palabra, este hijo estaba en el campo y estaba tal vez trabajando diligentemente, tal vez atendiendo responsabilidades del campo. Es lo que ocurre con la persona religiosa. Estaba atendiendo cosas, trabajando, estaba ocupado, tanta ocupación que no se daba cuenta de lo que estaba pasando en casa. Por eso, amados hermanos, nosotros a veces creemos que, y lo aplicamos a nuestra vida, esta condición, porque algunos sienten mucha necesidad o otros sienten poca necesidad de actividad que tiene que ver con su alma. El hijo mayor estaba en el campo y no, como ya lo vimos, no estaba en la casa del padre y no sabía, mire qué tan desapercibido de lo que está pasando con el hijo que ha regresado. No sabía lo que estaba ocurriendo en la casa del padre. No sabía que había un arrepentido. Solo conocía lo que estaba ocurriendo en el campo, en donde trabaja. Esto es muy importante, queridos hermanos, que pongamos toda la atención a esta palabra, porque esta palabra ministraba mi vida mía tan grandemente que uno puede pensar que está bien, pero está bien equivocado.
Así que él no sabía lo que estaba ocurriendo. Al ver en la celebración de los criados o el pecador arrepentido, no entendía nada. Y llamó a uno de que dice la palabra de los criados y le preguntó. Tuvo que preguntar por lo que estaba pasando. ¿Qué significaba esa celebración? ¿De qué se trata? Como algo, porque uno, hermano, que es hijo, aquí hay una enseñanza maravillosa. Porque el Señor, recuerda el tema, es Padre lleno de misericordia. Tanta misericordia vemos con el que se perdió. Ahora vemos al uno, el mayor, que estaba totalmente lejos de lo que pasa dentro de la casa, pero es hijo, o sea, como desconectado. ¿Cuántas personas decimos que somos del Señor, pero está desconectado? La palabra, hermanos, dice, y esto lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo número 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La actitud del hijo debió de ser un hijo, cuando dice la palabra que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Este hijo debió de participar en la fiesta. Debió de gozarse porque vino uno que estaba perdido como el padre. Este hijo, el que estaba muerto, dice ahora vive. Estaba perdido, pero ahora es hallado. Pero no, empezó a sacar lo que había dentro. Él estaba supuestamente con el padre, pero estaba desatendido. Como a uno no le interesa lo que pasa aquí, no importa nada, importante que yo voy para el cielo. Este hijo se conformó con ser un religioso, ocupado en el campo, pero no sabe nada de lo que está pasando en la casa del padre. Por eso dijo el Señor en la otra porción, en el Evangelio, hermanos, de Mateo, en su capítulo 23, verso número 23. Esto se refiere, hermano, a los fariseos. La falsa religión. Aún aquel que tiene esta condición, el Señor le llama. El Señor lo llama. El Señor no rechaza, lo llama, pero este no, hijo. Al contrario, se excluyó más. Pero el otro que estaba tan mal, volvió en sí y vino y regresó. Y por él hubo fiesta. Vamos a ver dos hijos. La terrible condición de aquel hijo bueno. Algunos le llaman el hijo bueno, pero de bueno no hay nada. Solo hay uno. Por eso dijo el Señor Jesús: ¿por qué me llamáis bueno? Uno es bueno, dijo: mi Padre que está en los cielos. Entonces el único bueno, hermanos, es el Señor. Es Dios. Dice la palabra en Mateo capítulo 23, verso 23: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis y dejáis lo más importante de la ley. Dejaban la justicia, dice el Señor, la misericordia y la fe. Por eso el Señor habló tanto de misericordia. Dice él: aprended lo que significa misericordia. Estos eran buenos religiosos, pero no hacían lo que necesitan hacer. Recuerda que estamos hablando del hijo enojado, un religioso, la justicia, la misericordia, la fe. Bendito sea el Señor.
Vamos a leer otro versículo y vamos al punto número 2. Vemos a un hijo celoso. ¿Sabe que dos hermanos, podemos decir aquí, ¿cuántos somos hermanos? Saben que cualquier hermano, nosotros debemos de gozarnos cuando un pecador viene a Cristo. Nosotros nunca debemos de molestarnos como este hijo. Si acaso hay eso en nuestros corazones, hermano, necesitamos, el Señor, ya vamos a ver más adelante, el Señor lo llamó, entra en casa. Pero dice la palabra que él se excluyó totalmente. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, Efesios 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero número 1, vemos al Hijo. Dijimos número 1, en el primer punto, que estaba lejos. Y cuando uno está lejos, no sabe. Versículo, hermano, número 28. Pero antes de ver el 28, quiero repasar con usted lo que dice el versículo número 26. Entonces llegó a casa, no sabía lo que estaba pasando. Verso 26, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Bueno, estos dos versículos nos dan a conocer que este hijo no sabía nada. ¿Están aquí, hermanos? Cuando uno pregunta, porque no sabe, ¿verdad? No sabe. 26. Verso 27, le dijo, el criado habló. ¿Quién era el criado que dijimos, hermano, hace una semana? Los que sirven al Señor. Los criados son los creyentes, los discípulos que verdaderamente aman al Señor. ¿Cómo es posible que el hijo está en el campo y los criados están en casa? 27 le dijo, tu hermano ha venido. Por eso nosotros, hermanos, escudriñemos nuestros corazones. ¿Qué es sentir ahí en nuestros corazones con otro? Con otro hermano, con otra hermana, o alguien que nos hizo un daño, o quizás te va a hacer un daño. ¿Cuál es la actitud que, aunque no lo expresa, pero qué es, qué pasa dentro de ti? Si algo pasa dentro de ti, pídele a Dios ayuda, porque quiere decir que estás en la religión, pero estás lejos, no estás en casa, como el hijo verdadero. ¿Quién es el que ya estaba en casa? El que se fue a perder. Por él había gran fiesta. Esta enseñanza lo deja el Señor, hermano, tan claro que uno no piensa porque no ha pecado, porque tiene menos pecado, es mejor que otro. Dice aquí la palabra 27, y le dijo, tu hermano ha venido. Este es el motivo de las danzas, este es el motivo de la música. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido. Bueno, esto era una bomba. No te vayas tan lejos. El padre, el hijo que se fue al mundo y el hijo que creía ser un buen cristiano. Creía, pero estaba alejado, no sabía nada. ¿A cuántos nos han dicho algo, hermano, y nos molestamos? ¿A cuántos
algo, ni tienes que ver nada. Pero uno siente algo como este hijo. Dice, ¿qué es lo que vemos en el versículo 28? Lo puede leer, iglesia. Entonces se enojó y no quería entrar. Ahora sale el padre. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Mira este hijo. Mira la condición de este hijo. El padre no rogó al hijo que se fue al mundo, que se fue a embarrar con los cerdos. No le rogó. Él volvió. Y cuando el padre vio que venía, dice, él abrazó, pero él volvió. Y este que creía estar en casa, el padre lo estaba rogando para que entrara. ¿Están aquí, amados hermanos? Se enojó. Mire, hermano, muchos de nosotros nos enojamos por las cosas de Dios, ¿verdad? Como que se nos entra algo, pero preguntemos si es un enojo santo. Porque también debe de haber un enojo santo, ¿verdad? Algo como por razones, porque tú estás en la casa, pero esto no estaba en casa. O sea que hay una persona o hay alguien que tiene que enojarse, pero el que está en casa, que no está lejos, no está en el campo. O sea que hay unos que sí podemos ponernos a pensar o meditar un momento. Hay quienes sí pueden ponerse así o como decimos celo santo, pero está en casa, no está vagando fuera. Esta palabra está bien claro, hermano, para mí y para usted. Se enojó y no quería entrar. Tenía celo. Su celo lo hizo enojar. Escuché de uno que decía, porque pusieron a un hermano a cantar. Y dijo la persona que estaba antes que él o que ella. Dijo, bueno, ¿y por qué pusieron a cantar a esa persona? ¿Por qué? Dijo, estaba entre las sillas. Les habló así a otra persona de lo que está aquí, digamos, no aquí, ¿verdad? En otro lugar, pero en medio donde estaba. Porque si yo llegué antes que esta persona, yo tengo aquí años y este llegó apenas tiene no sé cuántos meses y ya está. ¿Y yo qué? Y no se lo dijo al hermano, al pastor, se lo dijo a otros allá atrás. Y eso pasa en nuestro entorno. No viene de una vida que teme a Dios, sino viene de un celo, como este hijo que estaba allá y vino y escuchó, se enojó. Como que quería dar orden al padre, decir que cancelen la fiesta. Pero más el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Enojado. Versículo 28. Su segundo error, el hijo, hermanos, o del religioso, su rechazo a lo que Dios estaba haciendo. Se excluye, hermano, de su misión. Debemos de notar lo que el hijo que estaba en el campo se enoja por causa del hijo arrepentido. ¿Por qué se enojó el hijo que estaba en el campo? Porque el hijo arrepentido vino, que ahora ya estaba en la casa del padre. Él ya estaba en la casa. No entendió el arrepentimiento. ¿Cómo puede él? Esa es la lógica que a veces, diga usted lógica. Es que lo lógico, hermanos. ¿Cuántos han dicho eso? ¿O cuánto en una ocasión hemos dicho? Es que la lógica.
Esto era lo que él decía. ¿Cómo es que hay fiesta por un arrepentido? ¿Cómo es que hay fiesta por un hombre que había sido tan inmoral, sucio? Nos referimos al hijo que regresó. Al hijo inmoral, sucio, impuro. Pudo cambiar tan drásticamente. El hecho él de que estaba a salvo y seguro. Y los sonidos de la celebración de la fiesta y el testimonio perturbaron al hijo. Se enojó. Es lo que ocurre, amados, con la persona que practica la religión y no entiende cosas tales como lo que está sucediendo. No entiende el ser salvo. No entiende el ser salvado por Dios mismo. No entiende el estar lleno de gozo, porque eso es lo que pasa cuando uno viene del pecado, viene arrepentido y alcanza el gozo. Que fue librado y que fue perdonado. El padre no pensó, sino volvió y le recibió. El hijo que estaba en el campo no entendía eso. Reaccionó contra esas cosas. ¿Cómo reaccionó él, hermano? Se excluyó. Se sintió él más suficiente. No quería entrar en casa. Pero lo que quiero decirle a usted, ¿por qué el Padre lleno de misericordia? Porque amó al uno y estaba amando al otro, al religioso, que no estaba de la manera como debe estar. Pero él le dice en el versículo 28, cuando salió por tanto su padre y le rogaba que entrase adentro, juntar los dos. Hermano, pues quiero decirle, hermano, el pecador que se fue con rameras, como dice la palabra, es tan pecador como el otro que está en el campo, porque ignoraba todo. Esto es, hermano, tal vez la persona de nuestra mente humana, como dije, lógica, no podemos entender. Pero el Señor es tan claro que Él es de misericordia con aquel que se cree religioso y lo llama si está haciendo las cosas mal, y aquel que viene de con los cerdos, vino arrepentido. Esto es el Padre lleno de misericordia. Bendito sea su nombre, hermano. Él no quería entender nada. ¿Cómo es posible que hay fiesta por este que vino arrepentido? Y él se excluye. Y no quiere entrar donde hay la fiesta. ¿Sabe dónde está la verdadera fiesta? No está en el mundo, no está en la falsa religión. La verdadera fiesta está en el Señor. Está en Cristo. Por eso la palabra, hermanos, nos da unas porciones bíblicas el Señor. Dice la palabra. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Isaías 29, 13, 14. También lo cita Marcos en el capítulo 7, verso número 6. Estamos hablando de la falsa religión, que representa el hijo que está en casa. ¿Estás aquí, iglesia? Y el Señor dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oye, lejos
nosotros? Nuestro corazón. Uno puede estar sentado aquí, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Esta es la condición de este hijo en el campo. No estaba en la casa del padre donde estaba la fiesta. Por eso, hermano, esta palabra nos da un consejo. El que se cree religioso, el que se cree perfecto, y también para aquel que está perdido. Mire, hermano, qué lindo es el Señor. Por eso Él es, dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No se trata de mi opinión, se trata del deseo de Dios salvar a aquel y salvar al otro. Entonces dice el texto, estoy leyendo en Isaías: y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Esto es terrible, hermano. Vamos a hacer lo que el pastor dice. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué no te interesa obedecer a Dios? Hay gente, oye, hermano, que obedecen más a los pastores, pero no obedecen a Dios. Sí, dice la palabra, hermano, que no debemos de... Claro, hay que obedecer a los hombres si conforme a la palabra de Dios, pero si hablan nada más porque hablan muchas cosas y dejan la palabra de Dios, hermano, tú no estás para complacer a hombres, tú estás para obedecer a Dios. No sé si me escuchen, iglesia. Porque dice el profeta: su mandamiento es de hombres, que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con su prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Sabe que este falso religioso quería imponer, quería hacer, quería? Y la palabra dice que, versículo 28, el padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo, oiga lo que dice, autosuficiencia. Él dijo al padre, hermano: y aquí tantos años te sirvo, según tú, según nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos sirviendo al Señor, hermano? Ay, Señor, tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia de mí y de usted también. Esto es como calificarse a sí mismo. ¿Cuántos años te sirvo? No habiéndote desobedecido. ¿Cuántas veces venimos con palabras, hermano? Yo digo, que Dios nos ayude. Yo pienso que hay palabras que no deben de salir de nuestra boca. ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién es el que conoce tus pensamientos? ¿Quién es el que conoce tu corazón? ¿Quién es el que? Es Dios, hermanos. ¿Cuántos años llevas de ser cristiano? 30 años le sirvo al Señor. Ay, que una, este hijo vino con estas palabras. Siguen aquí, queridos hermanos. Notemos, hermano, él exclamó, este hijo, a sí mismo. Él se excluyó y Dios no lo excluyó. ¿Me estás escuchando? Él se excluyó, Dios no lo excluye. El padre salió y le rogaba que entrase. Además, hermanos, el padre hace más por este hijo
que por el pródigo, pues sale a buscarle, en tanto que el pródigo tuvo que regresar antes que el padre pudiera correr a su encuentro. El padre hizo más por el que estaba en casa que por el que venía. El padre salió, le imploró al hijo que entienda que hay un hermano arrepentido y que es salvo y que entrase, pero él ya está en un campo que él pensaba que lo que estaba haciendo era verdadero. En tanto, el hijo pródigo está afuera en el mundo, lejos de la iglesia, lejos del Señor, pero vino y regresó al Padre. Pero este no quería entrar. Mire, hermano, qué terrible es la envidia, el celo en el corazón de este hijo mayor. Tenía celos del trato y del fruto de la bendición que se le daba a su hermano, el hijo pródigo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Número 2. Celos. Celos. No podía ver a este hijo arrepentido, ni mucho menos la fiesta, ni mucho menos las danzas, ni mucho menos que le dieron el mejor vestido al que estaba perdido. Podemos resumir que este hijo estaba perdido también. ¿Verdad, hermano? ¿O no? Díganme los que entendieron esto. ¿Quién es más buen hijo para usted? Cuando nos enseñaban esta palabra, el mejor hijo para mí era el que estaba en la casa, porque estaba en el campo. Oh, el buen hijo, calidad. Pero este que se fue allá, se fue a destruir su vida, estuvo con Ramírez, se ha perdido, ¿verdad? Gastó toda su herencia. Eso es el mal hijo. Ah, yo quiero ser como el buen hijo, dice. Está perdido también. ¿Por qué está perdido? No está de acuerdo con la voluntad del Padre. No está de acuerdo con la voluntad del Padre. Por eso usted y yo, hermanos, debemos nosotros temer al Señor. De verdad, hermanos. Razón dijo el Señor, le dijo a los fariseos: nosotros no somos ciegos. Si fueran ciegos, no tuvieran pecado. ¿No se da cuenta? No podemos decir que yo soy el número 1, ¿no? Amén, iglesia. No. El único bueno aquí, el honrado, el exaltado, el digno de honra y de gloria, es el Señor. Porque Él es el único bueno que se manifiesta en la palabra. Entonces, hermanos, el celo que tenía, eso lo hemos visto, ¿no, hermano? ¿No vieron ustedes? A veces hay entre dos hijos o dos hermanitos, o tal vez cuando todavía no entienden, les ponen igual zapato, igual, pero cuando ya crecen y miran al otro hermano con su mejor zapato, ¿y yo qué? El padre llegó y lo llamó y no quiso entrar. 29. Su propia justicia o justicia propia. Este es el tercer error y trágico. Autosuficiencia. El creerse justo. No te creas mejor, hermano. El creerse justo. Notemos algo, hermano. 3 cosas que el hijo mayor afirmó acerca de sí mismo. Hablando de sí mismo. ¿Cómo es de sí mismo? Cuando tú dices: yo soy bueno, yo de verdad temo a Dios, yo sí soy santo, aunque sí somos llamados a ser santos, por supuesto.
Mire lo que él se atribuye. Número uno, afirmó ser un buen religioso o buen cristiano. En el 29 que dice, yo te sirvo. Eso es como cuando uno ora, ¿verdad? Le pasan cosas. Señor, ¿y por qué yo me enfermo? Si yo te sirvo. Creo que eso debemos de anularlo en nuestra boca, hermano. Razón dijo Ana, que cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber, Él pesa. ¿Me entiende? Por eso nosotros podemos expresar vanas palabrerías. Digo vanas. ¿Qué? ¿Cómo que? Yo, hermano, yo no sé si Dios tenga misericordia de mí, ¿verdad? Yo pienso cuando oramos, Dios ayúdanos. Por eso tiene razón la oración, aquel publicano que llegó, digo, sé propicio de mí, soy pecador. Lo que merezco, Señor, es la muerte. Yo le he dicho al Señor, hermano. Yo le he dicho, no sirvo para nada. Solo tu mano, solo tu misericordia. Porque cuando ves, dice la palabra que nuestras buenas acciones para nosotros, ¿qué dice? Delante de Él son como trapos de inmundicia. Lo excelente para mí. Aquí se manifiesta esta actitud de este hijo, hermano. Viene él como que el padre no sabe. Yo te sirvo. Número uno, yo te sirvo. La persona, hermano, religiosa, recuerden que estamos hablando de la falsa religión, sirve a Dios mediante cosas, adora, ora, diezma, testifica, lee la Biblia y enseña. Número dos, afirmó ser justo, tener una buena moral. Dice, oiga lo que dijo, no habiéndote desobedecido. ¿Lo está leyendo? En el versículo 29. No habiéndote desobedecido. Diga la otra palabra que dice. Jamás. Wow, qué religioso. No te he desobedecido jamás. Nunca cometió nada, ninguna cosa sucia o impura que se pudiera ver a la vista pública. Nunca robó, tal vez nunca chismeó, ni mintió, ni blasfemó. Fue obediente, tal vez responsable en su trabajo, tareas. Tal vez trata de ser como ante Dios y ante los hombres. Como dice, jamás, como decir, yo aquí está mi currículo, Señor. No, y nosotros no podemos presentar nuestro currículo. Él conoce, sabe nuestra condición. Por eso la palabra dice, Él hizo estos tres. Oye, se creyó el hermano que era justo. Número 3, creyó merecer más. Creció, hermano, y creyó merecerse más. Ay, hermano, yo merezco más que esto. Eso es lo que le dijo el Señor. Más, es decir, hermano, dice aquí la palabra, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito.
para gozarme con mis amigos. Creerse autosuficiente, estamos en esto. Esto era una condición de este hijo. Lo suficiente que merecía. Merecía más que aquellos que estaban celebrando, que aquellos que tenían fiesta espiritual, que aquellos que estaban danzando. Él dice: yo merezco. No me has dado a mí un cabrito. A su nombre. Por eso la palabra, hermanos, dice: por favor, hermanos, que Dios nos ayude y Dios nos hable a todos hoy. De verdad, miren, sacúdete. Si tú te crees un poquito mejor que otro, hermano, mejor humíllate ante Dios. Y si tú estás mal en tu pecado, vente, hermano, ese Dios te espera. Yo miraba eso, hermano. ¿Cuántos conocen la balanza? Los dos hijos, un hijo acá y el otro hijo acá. Pero el que es de la balanza central es el Señor. No es lo que uno dice, ni lo que otro piensa. El Señor es el que es justo verdaderamente. Por eso dice la palabra: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque viven en una falsa religión, creyéndose buenos, creyéndose que merecen más. Y cuando ve a uno pecador, sucio, despreciable. Pero más el Señor, hermano, ama al pecador sucio, y también llama a aquel que está en el error, en la falsa religión. Verdaderamente humíllese ante el Señor. Vamos rápido mejor. Número 4, versículo 30. Carecía de compasión. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Esto es como un reclamo, hermano, ¿no? ¿Cómo escucha usted esta porción? ¿Verdad? Pero cuando vino tu hijo, se va como que ha gastado todo. Él no tenía compasión, no dijo: qué bueno que mi hermano que estaba perdido regresó. Vamos a danzar ¿verdad? No. Dijo: no se merecía que le has dado ropa, no se merece que le has matado al becerro gordo, no se merece que le has puesto anillo, no se merece ni la fiesta. Carecía de compasión, orgullo. Carencia de compasión, el hecho de no comprender la fiesta que estaba en la casa del Padre. Hay otros puntos que sucede o que nos lleva a pensar que no era compasivo, y como dijimos, no comprendía la fiesta. Notemos algunos 3 cosas acerca del hijo mayor. No llamó hermano al hijo pródigo. Oiga, tu hijo, ¿estás aquí? Ese hermano. Bueno, hermano todavía pasa. O cuando le mencionas el nombre, tal vez de enojo. Esa persona, ¿no? Esa persona que se siente ahí. Él llamó hermano, no llamó hermano. Y recuerde que son hijos del mismo. Del mismo. ¿Cómo le llama usted a su hermano? Hermano. Mi brother, dice. No lo llamó hermano. Qué altivez, qué arrogante. No le llamó hermano, número 1. Con arrogancia dijo: tu hijo,
que malgastó. Se sentía él superior y mejor. ¿Se da cuenta, hermano, que es pecado cuando uno se siente mejor y superior? Se sentía él mejor que el hijo pródigo, a pesar del cambio que ya ocurrió en el hijo pródigo. El cambio que experimentó el hijo arrepentido. No sintió ni compasión ni gozo. El hijo arrepentido era el verdadero hijo de Dios, el arrepentido, hermanos. Número 2, centró su atención en las faltas cometidas por el otro hermano. Pongan atención aquí, hermanos, porque por eso uno puede vivir en fariseísmo, puede vivir en falsa religión, porque ustedes ¿cómo le llaman? Deshoja todo de la persona. Él, número 2, dijimos, se centró en las faltas cometidas de su hermano o del pródigo. Destacó especialmente la inmoralidad de su vida pasada, pero no reconoció el arrepentimiento. Él ignoró el arrepentimiento, el regreso al hogar, lo ignoró. Ignoró el gran amor de Dios, el gran perdón de Dios, el inmenso gozo de Dios. Ignoró, sino que él tenía, es como nosotros veamos, hermano. Yo he escuchado, gracias a Dios por las personas que dicen, este hermano está mal, el otro. Bueno, si alguien le habla de mí con usted, ¿verdad? Quizá lo han hecho o lo van a hacer. Este hermano es así, es acá, allá, no le alcanzan sus 10 dedos. Pero yo escuché a alguien que dijo, bueno, si no te alcanzan los 20 dedos, 10 dedos, mírele algo bueno, aunque sea una cosa sea. Pero no miras lo bueno. Solo nuestros ojos, hermanos, se ponen hasta con lente de contacto para ver lo malo. Esto era lo de la falsa religión. Solo estaba mirando todo lo que hizo. Malgastó, perdió, vivió. Lo que hizo era la condición de este hijo que estaba en el campo. Se centró en eso. Y número 3, hermanos, no entendió la fiesta espiritual de Dios. El becerro gordo, el alimento que hubo en la casa del Padre, el alimento, la comida, comamos, celebremos que mi hijo ha vuelto. No entendió ni la fiesta. Y por supuesto el alimento representa, hermano, lo que Dios da, el alimento de Dios que da a los que están en casa. Aleluya, gloria sea su nombre. El alimento que es la seguridad absoluta de salvación a la vida eterna. Su palabra, su presencia en nuestras vidas. A su nombre, gloria. Nos falta un punto solamente, hermano, porque quiero salir ya de aquí, el capítulo 15. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, oigan, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios. Dice, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que el alimento de amor, gozo y paz es el Espíritu Santo, que dice la palabra, más el fruto del Espíritu, que es amor, diga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que Dios quiere que haya en nuestras vidas, porque el amor dice que no hace nada indebido. Y último, hermano, rechazo. Versículos 31 y 32 dice, él entonces le dijo, ¿quién habló aquí? El Padre.
Después que él ya tiró todo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Trágica ceguera. Aquí hay dos hechos, hermanos, importantes que el religioso no puede ver. No ve. Oye, qué triste. Por eso empecé con el hombre llamado Saulo, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, que no puede ver hasta que puede ver. No puede ver el hijo que estaba en casa o que estaba en el campo. No pudo ver, hermano, que tenía el mismo privilegio. Que tenía él el mismo privilegio que el pródigo que se había ido. El pródigo arrepentido. Note las cosas que dijo el Señor, las palabras. El Padre: todas mis cosas son tuyas. Pero él no pudo ver que eran suyas. Estaba ciego. Qué maravilloso es el Señor, hermano. No se dio cuenta. No se dio cuenta, hermano, que tiene la adoración, la palabra, como nosotros hoy tenemos privilegio de adorar a Dios. Tenemos su palabra, tenemos su promesa, tenemos la predicación, tenemos la enseñanza. Este tenía constante acceso a todo lo que es de Dios. Pero no se dio cuenta. No pudo ver. No pude ver. Por eso, hermano, vamos a terminar. El hijo que estaba en el campo y el hijo que se fue a perder, los dos tienen el mismo privilegio. Pero el que cree ser un buen religioso no ve cuando el otro, no vemos cuando decimos que el otro no merece. No, si él merece y tú mereces. Aquel que verdaderamente, hermano, está en un error y que necesita verdaderamente humillarnos. Tanto, hermano, el pecador que se fue. Digamos, nosotros a veces nos sentimos: ¿cuántos no hemos cometido pecado? Ninguno. Levante su mano el que no ha pecado. Bueno, cierro. Levante su mano los que han pecado. Oh my God, hay algunos que nunca han cometido pecado. Padre Santo. Yo levanto los dos, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, porque a uno le llama pecado el pecado grande: robó $1000, ladrón. Hermano, hay pecados tan pequeños, pero son las más destructoras también. Por ejemplo, adulterio y fornicación se ve visible, se escucha, pero hay cosas que no se ven. A lo mejor tú dijiste una mala palabra, ofendiste a alguien, lo miraste a alguien con malos ojos, ya pecaste, pero nadie sabe, ¿verdad? Y tú ni te das cuenta que es pecado. Tú crees: soy bueno. O quizás gritaste a tu hijo, pero con ira. O quizá algo, los matrimonios se ofendieron y piensan que tranquilo. No, nadie te dice: ofendiste a tu mujer hoy, o esposa, ofendiste a tu marido, o hiciste. Nadie te dice. Solo miramos los pecados que para nosotros son, ¿verdad?, como las placas que marcan a la persona o que evidencian. Eso sí, pero hay chiquitos que no lo mira uno. Pero lo mismo el grande y el pequeño te llevan a la condenación si no te arrepientes. Entonces los chiquitos, dice uno: yo no soy pecador como ese, como el fariseo, ¿se acuerdan? Gracias te doy porque yo no soy como él. Yo diezmo, yo hago ayuno. Y nada. Qué triste. Ni siquiera fue escuchado. Con él habló con él mismo. Por eso el Señor dice en su palabra en el Evangelio de Juan, hermano. Entonces terminamos con el hijo que estaba en el campo. Terrible, hermano.
concluye que ni se sintió acreedor de la bendición que está con el Padre. Pero el Padre le dijo que era también de él. Dice la palabra, Pablo, Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón, hermano. Padre lleno de misericordia. ¿Por qué es de misericordia? Porque aquel que se creía que merecía más, no quiso entrar y lo quiere meter adentro. Hijo, véngase para adentro. Y no, se sintió defraudado, se sintió suficiente. Pero aquel que vino arrepentido, hermano, estaba en la casa, yo pienso que danzando con los que estaban celebrando adentro. Y mientras que el otro hijo enojado. No sé de qué parte estás. Si estás con aquel que se fue, a lo mejor como el pecado no se ve, pero está como con cerdo. El Señor lo espera con los brazos abiertos. Si estás, tal vez dices tú, yo no tengo sucios pecados, pero es pecado aún, como Él se enfoca en los errores del que aquel que pecó. Pecado. Por eso, hermano, humillado bajo la poderosa mano de Dios, el que se humilla, Él lo exalta. Él es Padre de misericordia. Dios bendiga su palabra en nuestra vida hoy. Pónganse de pie, vamos a orar, le damos gracias en esta noche. Gracias al Padre que nos da la oportunidad de poder agradecerle. Dile gracias, hermano. Que esta palabra, hermano, no se lo lleva el viento, sino que tú puedes ver tu vida, tu necesidad, tu condición. Así como yo he visto mi condición, mi necesidad. Solamente, hermano, humillarnos ante Dios y que podamos vivir para Él. Padre, gracias por su palabra. Le pido, Señor, que la obra, Señor, sea hecha en nuestros corazones. Que cada vida que está presente en esta noche, Señor, podamos examinar nuestros corazones, ver que tu palabra, Señor, nos muestra nuestra condición.